Este lugar ya ves como brilla, ves las tinieblas como se van, llenos de luz, oh cuán maravilla, llegan a ti nuestros sueños se afán. Únenos hoy al que anda perdido, únenos hoy al manso, al feroz, llámanos ya, despierta dormido, es tu se aliento mi nombre, tu voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, como siempre es un placer estar con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta hermosa catedral para celebrar esta Santa Eucaristía. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por sus necesidades físicas y espirituales, especialmente por aquellos que más lo necesitan. Oremos. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, Señor. Alaba, alma mía, Señor. Alaba, alma mía.
perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, Señor. Alaba, alma mía, Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Jesús predicaba el Evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, hermanos. No puedo imaginar hasta dónde podemos llegar. Las personas que nos ven en muchas partes, hogares, negocios, hospitales, les mandamos un fuerte saludo a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan. Bien, el Evangelio de la misa de hoy narra la curación de un sordomudo, ¿sí? El Señor lo lleva aparte. Metió los dedos en sus oídos y con saliva tocó su lengua, ¿sí? Elementos fundamentales para esta curación. Después Jesús miró al cielo y dijo, Jesús oró antes de curar. Una gran enseñanza para nosotros. Para cuando nosotros hagamos alguna actividad,
oremos ante el Padre. Y Jesús dijo, Éfeta, que significa ábrete. Al instante se le abrieron sus oídos, quedó suelta la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Qué hermoso ver este ejemplo de la curación y sobre todo transportarnos y saber que Jesús siempre hizo algo bueno por nosotros. Pero fíjense bien, los dedos significan una acción divina poderosa y la saliva se le atribuía a cierta eficacia para aliviar las heridas. La saliva es muy importante. Aunque son las palabras de Cristo las que curan, quiso, como en otras ocasiones, utilizar elementos materiales visibles que de alguna manera expresaran la acción más profunda que los sacramentos iban a efectuar en las almas. En esto tenemos algo muy importante en este pasaje del Evangelio. La Iglesia empleó en el momento del bautismo estos mismos gestos del Señor mientras oraba sobre quien iba a ser bautizado. Por ejemplo, cuando bautizo, utilizo esta oración y digo, el Señor Jesús que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe, proclamar su palabra también. En esta curación que realiza el Señor podemos ver una imagen de su actuación en las almas, muy importante. Libra al hombre del pecado, abre su oído para escuchar la palabra de Dios y suelta su lengua para alabar y proclamar las maravillas divinas. A eso estamos llamados desde el momento que fuimos bautizados. San Agustín, al comentar este pasaje del Evangelio, dice que la lengua de quien está unido a Dios hablará del bien, pondrá de acuerdo a quienes no lo están, consolará a los que lloran. Dios será alabado, Cristo será anunciado. Esto haremos nosotros si tenemos el oído atento a las continuas mociones del Espíritu Santo y si tenemos la lengua dispuesta para hablar de Dios, cosas buenas, para anunciar su palabra, para decir aquello, nuestra experiencia, sobre todo de ese encuentro vivo y personal con Cristo, todos los días cuando leemos su palabra. El apostolado paciente, tenaz, lleno de comprensión, acompañado de la oración, hará que muchos amigos nuestros oigan la voz de Dios y se conviertan en nuevos apóstoles, que la pregonen por todas partes. Esta es una de las misiones que recibimos en el bautismo. Como cristianos no debemos permanecer mudos cuando debemos hablar de Dios y de su mensaje, sin trabas de ninguna clase. Los papás deben enseñar a sus hijos las oraciones y los primeros fundamentos de la fe desde el inicio, desde que somos pequeños. El amigo debe enseñar al otro amigo cuando se presente la ocasión oportuna, provocándola cuando sea necesario. Hablar de Dios, ¿verdad? Predicamos con el ejemplo más que con las palabras. No podemos permanecer callados ante las muchas oportunidades que el Señor nos pone delante para que mostremos a todos el camino de la santidad en medio del mundo. Podemos consolar a alguien que ha perdido un familiar. Hermanos, en este día pidamos fe y audacia para anunciar con claridad y sencillez las maravillas de Dios que hemos visto, que hemos comprobado, que hemos palpado, como hicieron los apóstoles después de Pentecostés. No quedemos callados cuando es tanto lo que Dios quiere decir a través de nuestro ejemplo de vida y a través de nuestras palabras. Que así sea.
Ahora profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, ahora pongamos nuestras intenciones en las manos de nuestro Padre Celestial. Por la Iglesia que somos nosotros, para que no solamente amemos a los pobres y les cuidemos, sino que tengamos valor para denunciar la injusticia cuando los mismos pobres son injustamente pisoteados y oprimidos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los educadores en la fe, sacerdotes, religiosas, padres, catequistas, maestros, para que ellos mismos escuchen primero la palabra de Dios y después la pasen a los hermanos con convicción y amor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los pobres, los enfermos y discapacitados, para que en ellos reconozcamos y acojamos al mismo Jesús como Señor sufriente. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que se muestran sordos y ciegos hacia los hermanos necesitados, sobre todo de amor, para que sus ojos y oídos se abran para amar y compartir como su mejor tesoro. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que nuestros corazones vacíos se vuelvan espaciosos y generosos, como puertas abiertas a todos y a todas sus necesidades. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones y que se cumpla tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad, de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el cielo en las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Blaise y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como siempre agradecemos Univisión el espacio que nos da. Gracias a ustedes por mirarnos 2 veces. Síganse cuidando, esta pandemia no termina todavía. Y recuerden que todo lo que salga de su boca sean cosas buenas para alabar a Cristo Jesús con nuestro ejemplo de vida. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, glorifiquen a Dios con su vida. Salvador, decir con tierno amor, oh ven a mí descansarás, soy tu consuelo.